compartir con ustedes de parte de Dios y fundamentado en las Santas Escrituras. Cambio de naturaleza. ¿Podrá uno cambiar de naturaleza? Claro que sí. Si las serpientes cambian de piel, el ser humano puede cambiar la naturaleza. Santiago 4, del 4 al 5 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Padre, te damos gracias por tu divina palabra. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia infinita nos hables directo a la conciencia en el nombre de Cristo Jesús. Edifícanos, moldéanos, bendícenos, Señor, para que nuestra naturaleza sea transformada por el poder de tu palabra y por el poder y la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Tú lo prometes y nosotros queremos vivir dependiendo de esta promesa, para gloria de tu nombre y una correcta comunión contigo. En Cristo Jesús te lo pedimos y por fe lo recibimos con acción de gracias. Amén. Amén. El Espíritu Santo inspira al apóstol Santiago y usa términos fuertes. Cuando dice, oh almas adúlteras, aquí nos está hablando del adulterio espiritual. Y entonces el Espíritu dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios? Es fácil verlo, pero no es fácil entenderlo para muchos, que el ser humano se encuentra atrapado en una amistad muy, pero muy peligrosa. La amistad con el mundo. La palabra mundo viene del griego cosmos. Y cosmos es el sistema mundano organizado y celosamente vigilado por el mismo diablo. Por eso el mundo vive como vive, porque el que es amigo del mundo cae en esa amistad que destruye, que corrompe, que daña y que impide que vivamos conforme a la palabra de Dios. Hoy debe ser un día de cambio de naturaleza. Hoy es un día en que todos debemos clamar al Padre en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndole ayuda para escapar de esa esclavitud en que el diablo tiene la humanidad, de esa opresión en que ha sido sometido por los príncipes de las tinieblas, para que aquel que no ha nacido de nuevo pueda hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús y pueda recibir un cambio de naturaleza. La naturaleza no la puede cambiar ningún hombre, ninguna religión, solamente el sacrificio de Cristo y la obra que el Espíritu Santo hace a través de nosotros o en nosotros para gloria de Cristo Jesús. El cambio de naturaleza es algo que toda persona debe desear, debe anhelar intensamente, como si fuera lo que verdaderamente es, una fortuna, un tesoro del cielo. Yo no sé cuántos habrán experimentado el nuevo nacimiento, pudiendo reconocer en dónde estaban antes de nacer de nuevo, cómo estaban, en qué condiciones y cómo están o pasan a vivir en el instante en que se experimenta el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, debe de haber un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza nos deja aptos y nos capacita para servirle a Dios, para la extensión del reino de Dios, por medio de la iglesia aquí en la tierra. Pero Dios nos habla del adulterio espiritual. Hay un ejemplo que yo con alguna frecuencia lo menciono, y no es por capricho, creo que así lo desea el Señor. Vamos a hablar un poquitico acerca de la nación de Israel. Ellos conocían a Dios,
Dios los había escogido como pueblo de Dios por heredad perpetua. Dios hablaba directamente con ellos. Escuche esto, en el Antiguo Testamento Dios trató única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Dios nunca trató con ninguna de la tierra. Dios habló, se manifestó, trató y le dio los mandamientos únicamente a Israel en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué ocurría con Israel? Ellos en cualquier momento y al menor descuido volvían atrás, volvían a su vida carnal, volvían a su vida que habían aprendido cuando estaban esclavos en Egipto. En Egipto conocieron la idolatría, en Egipto conocieron la pobreza, en Egipto se sometieron a la explotación y el maltrato, en Egipto aprendieron a darle la espalda a Dios. Hoy el mundo vive en las mismas condiciones porque la humanidad se ha hecho amiga de ese sistema organizado por el enemigo. Dios, en su misericordia infinita, un día Israel en la esclavitud clamó a Dios, pidió misericordia. Dios escuchó su clamor y lo sacó de Egipto. Pudieron ver el poder, la misericordia de Dios. Pero después de que salieron, no pasó mucho tiempo. Escúchelo bien, duraron 430 años en miseria, en pobreza, en maltrato y esclavitud. Dios los sacó con poder, con misericordia y les dio una profunda manifestación de amor. Pero el pueblo se olvidó de esa misericordia de Dios y muy pronto se olvidaron del Señor. Muy pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho y se inclinaron a adorar lo que habían aprendido en Egipto. Y cuando Moisés subió al monte de Dios para hablar con Dios, al estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, ellos se desesperaron porque su profeta, su pastor no bajaba, y entonces Aarón, el sacerdote, dijo: hagámonos un becerro de oro. Y el pueblo de Israel, que conocía a Dios, que había escuchado la voz de Dios, cambiaron a su Dios por un becerro de oro, tal como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 4 al 6. Quizás a usted le han hablado mucho de Dios. Quizás usted ha estado en muchas iglesias cristianas. Quizás usted ha oído muchas predicaciones y sabe que Dios le ama, pero posiblemente usted ha cambiado ese amor de Dios por un amuleto, por una imagen, por un ídolo. Hasta aquí podemos ver este ejemplo de Israel. Dios sacó a Israel de la esclavitud y ellos fueron rumbo a la libertad. En otras palabras, Israel salió de Egipto, pero con la experiencia que les acabo de mencionar, Egipto todavía no había salido de sus mentes, todavía no había salido de sus corazones. Ellos mantenían la vieja naturaleza. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso necesitamos experimentar el nuevo nacimiento y estar seguros que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para cambiar esa naturaleza que traíamos, adicta a los vicios, al paganismo, a la idolatría, a la infidelidad, traición, a la mentira, al engaño. Y de ahí en adelante, dele libertad a su mente, movida por el Espíritu Santo, para esa lista negra que traíamos antes de conocer al Señor. Como no había salido, como no había habido un cambio de adentro hacia afuera en cada uno de los israelitas, por eso le daban la espalda a Dios y adoraban toda clase de imágenes y hasta de animales. Es importante y necesario el cambio de naturaleza. Hoy yo veo que ocurre lo mismo en muchos lados, en muchos países, en muchas personas que dicen ser cristianos. Hay cristianos que son adúlteros espirituales.
Hay cristianos o personas que son adúlteros carnales. Y de cualquiera de las dos maneras le estamos dando la espalda a Dios. Quizá la naturaleza haya cambiado, pero la carne se manifiesta para inclinarse al pecado, para desobedecerle a Dios. Y por eso es que nos exponemos a la disciplina divina. Porque tenemos acción hacia el mundo y las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Que no nos conformemos a la corriente de este siglo. Lo que el Señor nos está diciendo es: no se conformen, no se adapten, no vivan a todo lo que este siglo, hoy lo que estamos viviendo, nos ofrece.